En la tarde del 16 de noviembre de 1581, en una sala del Palacio del Kremlin en Moscú, ocurrió algo tan espantoso que cambiaría el curso de la historia rusa para siempre. El zar Iván IV de Rusia, conocido como Iván el Terrible, levantó su bastón con punta de hierro y lo descargó con furia animal sobre la cabeza de su propio hijo. El zarevich Iván Ivanovich, heredero al trono de Rusia de 27 años, colapsó en el suelo mientras la sangre brotaba de su cráneo fracturado. Lo que sucedió en los siguientes 11 días fue una agonía tan brutal, tan desgarradora, que incluso los cortesanos más endurecidos no pudieron soportar presenciarla. Pero la verdadera historia de este filicidio no comienza ese día de noviembre. Comienza décadas antes, con un niño de 3 años que presenció algo que rompería su alma para siempre. El 25 de agosto de 1530 nació Iván Vasilievich en Kolomenskoye, cerca de Moscú. Su padre, Vasili III, gran príncipe de Moscú, había esperado durante años un heredero varón, pero la alegría de su nacimiento fue efímera. Cuando Iván tenía apenas 3 años, su padre enfermó gravemente. Una herida infectada en su pierna se convirtió en gangrena. Los médicos de la corte no pudieron hacer nada mientras la carne de Vasili se pudría viva. El pequeño Iván fue llevado a la cámara de su padre moribundo. Imagina a un niño de 3 años viendo cómo su padre gritaba de agonía mientras los médicos cortaban pedazos de carne necrótica de su pierna sin anestesia. El hedor era insoportable. Vasili murió en diciembre de 1533, dejando a Iván como gran príncipe de Moscú a los 3 años de edad. Pero Iván no gobernaría. Su madre, Elena Glinskaya, asumió la regencia. Durante los siguientes 5 años, Elena intentó proteger a su hijo del caos de la política rusa. Sin embargo, cuando Iván tenía 8 años, su madre murió repentinamente. Los rumores de envenenamiento circularon inmediatamente. Una autopsia moderna de sus restos, realizada en el siglo XX, reveló niveles letales de mercurio en su cabello y huesos. Alguien había asesinado a la madre de Iván frente a sus ojos, y ahora, a los 8 años, estaba completamente solo en un palacio lleno de nobles ambiciosos y despiadados. Las familias boyardas, los nobles rusos, inmediatamente comenzaron a luchar por el poder. Los Shuisky y los Belsky se turnaban para controlar al joven zar y el gobierno. Durante esta época, Iván fue testigo de horrores indescriptibles. Vio cómo los nobles se asesinaban entre sí en los pasillos del Kremlin. Presenció torturas públicas. Escuchó los gritos de hombres siendo despellejados vivos en las mazmorras bajo sus aposentos. Los boyardos trataban al joven zar con desprecio cuando no podía ser útil, y con falsedad cuando necesitaban su sello. Iván creció hambriento de afecto, pero rodeado solo de traición y violencia. Y algo oscuro comenzó a crecer en su interior. A los 13 años, Iván comenzó a mostrar señales preocupantes. Los guardias del palacio reportaron que el joven zar disfrutaba arrojar perros y gatos desde las torres del Kremlin para verlos estrellarse contra las piedras de abajo. Otros relatos sugieren que torturaba a animales pequeños en sus aposentos privados. Los sirvientes encontraban pájaros mutilados escondidos en sus habitaciones. Esto no era un simple comportamiento cruel infantil. Era el desarrollo de un psicópata en formación. En diciembre de 1543, Iván tomó su primera acción decisiva como zar. Ordenó que Andrei Shuisky, el boyardo que más lo había humillado, fuera arrestado y arrojado a los perros de caza. Los animales hambrientos despedazaron al noble vivo mientras el joven Iván observaba con satisfacción. El 16 de enero de 1547,
Iván fue coronado como el primer zar de todas las Rusias. Tenía 16 años. La ceremonia fue espectacular, diseñada para demostrar que Iván no era simplemente un gran príncipe, sino un emperador equivalente al César bizantino. 2 semanas después, se casó con Anastasia Romanovna Sajarina Yureva. Este matrimonio fue el único período de relativa estabilidad en la vida de Iván. Anastasia era gentil, compasiva y ejercía una influencia calmante sobre su volátil esposo. Durante los primeros años de su matrimonio, Iván fue relativamente moderado, emprendió reformas legales, expandió el territorio ruso, conquistó los kanatos de Kazán y Astracán. Parecía que el joven zar traumatizado podría convertirse en un gobernante efectivo, incluso grande. El 28 de marzo de 1554, Anastasia dio a luz a un hijo varón, Iván Ivanovich, el zarevich. Iván el Terrible finalmente tenía un heredero legítimo. El zar adoraba a su hijo primogénito, lo llamaba mi joya, mi tesoro, el futuro de Rusia. A diferencia de su propia infancia de horror, Iván intentó dar a su hijo todo lo que él nunca tuvo: estabilidad, educación, afecto. El pequeño zarevich era educado por los mejores tutores de Rusia. Aprendió griego, latín, teología, historia militar. Los embajadores extranjeros que visitaban Moscú reportaban que el joven príncipe era inteligente, bien educado y notablemente compasivo, todo lo opuesto a su padre. Pero en agosto de 1560 ocurrió la catástrofe que destruiría definitivamente lo que quedaba de la cordura de Iván. Anastasia cayó gravemente enferma con síntomas misteriosos: vómitos violentos, convulsiones, delirio. Iván llamó a todos los médicos disponibles, trajeron curanderos de tierras lejanas, nada funcionaba. Anastasia agonizó durante días mientras Iván permanecía junto a su cama, rezando, llorando, suplicando a Dios que la salvara. El 7 de agosto de 1560, Anastasia murió en brazos de Iván. Tenía solo 29 años. Una vez más, los análisis modernos de sus restos han revelado niveles extraordinarios de mercurio y arsénico. Anastasia fue envenenada. Algo se quebró irremediablemente en Iván esa noche. Los cronistas reportan que su llanto podía escucharse por todo el Kremlin. Se arrancó mechones de cabello, se golpeó la cabeza contra las paredes hasta sangrar. Iván se convenció de que los boyardos habían envenenado a Anastasia, y probablemente tenía razón. Durante semanas se encerró en sus aposentos, negándose a comer, hablando solo con su hijo de 6 años, el pequeño Iván Ivanovich. Cuando finalmente emergió, ya no era el mismo hombre. Los embajadores extranjeros reportaron que sus ojos habían cambiado, que tenía una mirada salvaje, inestable. El trauma de su infancia, contenido durante años por el amor de Anastasia, ahora estallaba sin control. En 1565, Iván hizo algo sin precedentes. Abandonó Moscú y se refugió en un monasterio, enviando una carta al pueblo ruso diciendo que abdicaba porque los boyardos eran traidores. El pueblo, aterrorizado ante la perspectiva de guerra civil, suplicó que regresara. Iván aceptó, pero con una condición: poder absoluto para castigar a los traidores como quisiera, sin intervención de nadie. Así nació la oprichnina, el reinado de terror más brutal de la historia rusa hasta ese momento. Iván creó una fuerza de policía secreta de 6.000 hombres vestidos completamente de negro, cabalgando caballos negros, llevando cabezas de perro y escobas atadas a sus sillas. Los oprichniki tenían permiso para hacer cualquier cosa en nombre del zar. Torturaban, violaban, asesinaban a voluntad. Familias boyardas enteras fueron exterminadas, sus propiedades fueron confiscadas, sus hijos fueron vendidos como esclavos.
Las ejecuciones públicas se volvieron cada vez más elaboradas y sádicas. Iván personalmente supervisaba torturas. Hombres eran empalados en estacas y dejados morir durante días. Otros eran hervidos vivos en enormes calderos. El zarevich Iván, ahora un adolescente, fue obligado a presenciar estas atrocidades. Su padre insistía en que debía aprender a ser un zar fuerte. Pero mientras Iván el Terrible se excitaba con la violencia, su hijo se volvía cada vez más horrorizado. En enero de 1570 llegó a Iván un rumor de que la ciudad de Novgorod planeaba aliarse con Polonia. Era probablemente falso, pero Iván no necesitaba pruebas. Lideró personalmente una expedición a Novgorod con sus oprichniki. Lo que siguió fue un genocidio. Durante 5 semanas, los hombres de Iván masacraron sistemáticamente a la población. Familias enteras fueron atadas y arrojadas bajo el hielo del río Volkhov. Los monjes fueron torturados hasta la muerte. Las monjas fueron violadas en masa antes de ser asesinadas. Se estima que entre 30.000 y 60.000 personas murieron en la masacre de Novgorod. El zarevich Iván tenía 16 años cuando presenció la masacre de Novgorod. Los relatos sugieren que intentó intervenir, suplicando a su padre que mostrara misericordia. Iván el Terrible respondió golpeando a su hijo frente a sus tropas, llamándolo débil, no apto para gobernar. Pero el zarevich no se volvió cruel como su padre esperaba. En cambio, se volvió más compasivo, más determinado a revertir las atrocidades cuando algún día ascendiera al trono. Esta compasión enfurecía al viejo zar. Veía la bondad de su hijo como una debilidad, como un reproche viviente a sus propias acciones. La relación entre padre e hijo comenzó a agrietarse. En 1571, el zarevich Iván se casó con Eudoxia Saburova. Era una unión de amor, algo raro en la realeza. Pero apenas un año después, Iván el Terrible obligó a su hijo a divorciarse de Eudoxia sin explicación. La joven fue enviada a un convento. Algunos historiadores sugieren que el viejo zar la quería para sí mismo y estaba celoso de la felicidad de su hijo. El zarevich estaba destrozado. Fue obligado a casarse nuevamente, esta vez con Praskovia Solovaya. Este matrimonio duró solo unos meses antes de que ella también fuera enviada a un convento. Una vez más, sin explicación clara. En 1580, el zarevich se casó por tercera vez con Elena Sheremeteva. Esta vez, realmente amaba a su nueva esposa. Elena quedó embarazada rápidamente y el zarevich estaba extático ante la perspectiva de ser padre. Pero Iván el Terrible desaprobaba este matrimonio también. Elena provenía de una familia que el zar consideraba insuficientemente noble. Peor aún, era la tercera esposa del zarevich, y la Iglesia Ortodoxa solo reconocía 2 matrimonios. La tensión en el palacio era palpable. El zarevich defendía a su esposa embarazada. El viejo zar se volvía cada vez más errático, más paranoico. Su salud se deterioraba. Sufría de artritis severa, probablemente sífilis y posiblemente envenenamiento crónico por mercurio de sus propios remedios medicinales. En noviembre de 1581, Rusia estaba en guerra con Polonia-Lituania, un conflicto largo y costoso. Iván el Terrible quería continuar la guerra agresivamente. El zarevich Iván argumentaba que Rusia necesitaba la paz, que el pueblo estaba sufriendo. El zarevich comenzó a reunirse en secreto con boyardos que compartían su opinión. Estaba planeando, cuando ascendiera al trono, revertir las políticas de su padre, disolver la oprichnina, hacer las paces con Polonia. Pero las paredes del Kremlin tenían oídos. Los espías de Iván el Terrible le informaron que su hijo estaba conspirando contra él. El viejo zar, ya paranoico, se convenció de que su propio hijo planeaba derrocarlo.
El 16 de noviembre de 1581 comenzó como un día normal. El Tsarevich visitó a su esposa embarazada en sus aposentos. Elena estaba en su tercer trimestre, descansando en un diván. Iván el Terrible entró sin anunciarse a las habitaciones de su nuera. Lo que vio lo enfureció instantáneamente. Elena estaba vestida solo con un camisón ligero, inapropiado según las estrictas normas de vestimenta que el zar había impuesto. El viejo zar estalló en furia. Comenzó a gritar a Elena llamándola ramera, diciendo que vestía como una prostituta. La joven mujer embarazada intentó explicar que hacía calor, que estaba en sus aposentos privados. Iván el Terrible, fuera de control, levantó su bastón y comenzó a golpear a Elena. La golpeó en el vientre, en la espalda, en la cabeza. La mujer embarazada cayó al suelo sangrando, suplicando piedad. El Tsarevich Iván escuchó los gritos y corrió a los aposentos de su esposa. Encontró a su padre golpeando salvajemente a Elena mientras ella yacía indefensa en el suelo, tratando de proteger su vientre. El Tsarevich se abalanzó sobre su padre, agarrando el bastón, gritando: «¡La estás matando! ¡Está embarazada! ¡Detente!». Era la primera vez que el Tsarevich físicamente se enfrentaba a su padre. Iván el Terrible se giró hacia su hijo con ojos enloquecidos. Durante años había visto a este joven como un reproche viviente, como un rival, como todo lo que él no pudo ser. En ese momento de furia ciega, el viejo zar arrancó el bastón de las manos de su hijo y lo levantó sobre su cabeza. Boris Godunov, el consejero de confianza que había seguido al zar a la habitación, gritó: «¡No, su majestad!». Pero era demasiado tarde. El bastón con punta de hierro descendió con toda la fuerza que Iván pudo reunir. Impactó la sien del Tsarevich con un sonido seco y horrible. La sangre brotó inmediatamente. El Tsarevich Iván se tambaleó hacia atrás, sus ojos aturdidos, sangre corriendo por su rostro. Trató de hablar, pero solo emergió un gorgoteo. Entonces colapsó al suelo. En ese instante, algo cambió en los ojos de Iván el Terrible. La niebla roja de la furia se disipó y comprendió lo que acababa de hacer. Había golpeado a su hijo, a su heredero, a su joya. El viejo zar dejó caer el bastón ensangrentado y cayó de rodillas junto al cuerpo de su hijo. «¿Qué he hecho?», gritó. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Sus manos temblaban mientras trataba de detener la sangre que fluía de la cabeza de su hijo. Boris Godunov corrió a buscar ayuda. Los médicos del palacio llegaron corriendo. Encontraron una escena de pesadilla. El zar de todas las Rusias sosteniendo a su hijo inconsciente, ambos cubiertos de sangre, sollozando incontrolablemente. Elena yacía a un lado también sangrando, pero todos los ojos estaban en el Tsarevich. La herida en su sien era profunda. El hueso del cráneo estaba fracturado. Los médicos intercambiaron miradas sombrías. Llevaron al Tsarevich a su propia cámara y lo acostaron en su cama. Iván el Terrible se negó a dejar su lado. Se sentó junto a la cama sosteniendo la mano de su hijo, rezando, llorando, suplicando perdón. El Tsarevich Iván recuperó la conciencia esa noche, pero algo estaba terriblemente mal. Deliraba, hablaba sin sentido, no reconocía a nadie. La fractura de cráneo había dañado su cerebro. Durante los siguientes días alternaba entre conciencia y delirio. En sus momentos de lucidez reconocía a su padre y susurraba: «Te perdono». Estas palabras destrozaban a Iván el Terrible más que cualquier reproche podría haberlo hecho. Los médicos aplicaron todos los tratamientos conocidos en el siglo XVI. Sangrías, sanguijuelas, cataplasmas. Nada ayudaba. La herida se infectó. El Tsarevich desarrolló fiebre. Su condición se deterioraba hora tras hora. Iván el Terrible no comió durante días, no durmió. Simplemente se sentó junto a la cama de su hijo moribundo, observando cada respiración, cada movimiento. Los cortesanos,
Reportaron que el zar hablaba constantemente con su hijo inconsciente. Le contaba sobre su propia infancia, sobre las cosas horribles que había presenciado, tratando de explicar por qué se había convertido en el monstruo que era. «Te hice como mi padre me hizo», supuestamente murmuró. «Quise que fueras fuerte, pero tú eras mejor que yo. Siempre fuiste mejor». Los sirvientes que escuchaban estas confesiones lloraban en silencio. Mientras tanto, Elena, la esposa del Zarevich, estaba en sus propias habitaciones, muriendo también. Los golpes que había recibido habían causado daño interno severo. 3 días después del ataque, Elena comenzó a sangrar profusamente. Entró en trabajo de parto prematuro. El bebé, un niño, nació muerto. Elena misma casi muere por la hemorragia. Cuando el Zarevich, en uno de sus breves momentos de lucidez, fue informado de que su hijo había nacido muerto, las lágrimas corrieron por su rostro. «Mi padre», susurró, «mi padre mató a mi hijo». El 19 de noviembre de 1581, 11 días después de recibir el golpe fatal, el Zarevich Iván Ivanovich exhaló su último aliento. Iván el Terrible estaba sosteniendo su mano cuando murió. El viejo zar emitió un aullido tan agudo, tan lleno de anguish, que los guardias en el exterior del palacio lo escucharon claramente. Se arrojó sobre el cuerpo de su hijo, abrazándolo, negándose a soltarlo. Los consejeros tuvieron que forzarlo físicamente a alejarse. Durante horas, el zar de todas las Rusias estuvo completamente incoherente, gritando, llorando, golpeando las paredes. El funeral del Zarevich fue el evento más sombrío en la historia del Kremlin. Todo Moscú estaba de luto. El heredero al trono, el futuro de Rusia, había muerto a manos de su propio padre. Iván el Terrible caminó detrás del ataúd de su hijo, descalzo en la nieve de noviembre, golpeándose el pecho, arrancándose el cabello, gritando su culpa para que todos la escucharan. Durante el servicio funerario, colapsó varias veces. Tuvo que ser sostenido por sus consejeros. Cuando el ataúd fue sellado y bajado a la cripta, Iván intentó arrojarse dentro con su hijo. Tuvieron que sujetarlo físicamente. Después del funeral, Iván el Terrible se retiró a sus aposentos privados. Durante semanas nadie lo vio. Los sirvientes que le llevaban comida reportaban que no tocaba la comida, que pasaba días enteros postrado en el suelo, rezando. Cuando finalmente emergió, era un fantasma de hombre. Había perdido peso drásticamente. Su cabello se había vuelto casi completamente blanco. Caminaba encorvado como un anciano, aunque tenía solo 51 años. Comenzó a hacer peregrinaciones a monasterios, donando enormes sumas de dinero para que rezaran por el alma de su hijo. Compiló listas de todas las personas que había ordenado ejecutar durante su reinado, miles de nombres, y pagó por misas por cada una. Pero el remordimiento no detuvo su crueldad con los demás. De hecho, en algunos aspectos se volvió peor. Era como si hubiera roto completamente su capacidad de empatía. El único heredero restante de Iván era su hijo menor, Fiódor, de un matrimonio posterior. Pero Fiódor era débil mental, incapaz de gobernar efectivamente. Iván había matado al único hijo capaz de sucederlo. Rusia ahora enfrentaba una crisis de sucesión. Cuando Iván muriera, no habría un líder fuerte para tomar su lugar. Las semillas del tiempo de problemas, el período de caos que casi destruiría Rusia, habían sido plantadas. Durante los últimos 3 años de su vida, Iván el Terrible fue atormentado por la culpa. Los cortesanos reportaban que lo escuchaban hablar con su hijo muerto en la noche, teniendo conversaciones con fantasmas. Su salud se deterioró rápidamente. La artritis lo dejó casi paralizado. Posiblemente tenía sífilis avanzada. Algunos historiadores sugieren que sufría de envenenamiento crónico por mercurio, ya que los remedios médicos de la época
contenían el metal pesado. Pero más que el dolor físico, era el dolor psicológico el que lo destruía. Había pasado su vida entera aterrorizando a otros, pero nada lo aterrorizaba más que sus propios recuerdos de ese día de noviembre. El 18 de marzo de 1584, Iván el Terrible colapsó mientras jugaba ajedrez con Boris Godunov. Fue llevado a su cama, donde cayó en coma. Murió ese mismo día a los 53 años. Sus últimas palabras, según algunos relatos, fueron: «Iván, perdóname». Estaba llamando a su hijo muerto. Una autopsia moderna de sus restos, realizada en los años 60, reveló niveles extraordinariamente altos de mercurio y arsénico. Como su madre y su primera esposa, Iván probablemente fue envenenado, aunque el envenenamiento crónico de sus propios medicamentos también contribuyó. En 1885, más de 300 años después de los hechos, el pintor ruso Ilya Repin completó su obra maestra, Iván el Terrible, y su hijo Iván, el 16 de noviembre de 1581. La pintura muestra el momento inmediatamente después del golpe. Iván el Terrible sostiene a su hijo moribundo, tratando desesperadamente de detener la sangre que fluye de su cabeza. Los ojos del viejo zar están locos de horror y culpa. Los ojos del zarevich están vidriosos, ya medio muertos. Es una de las pinturas más perturbadoras jamás creadas. Tan perturbadora que un fanático religioso la atacó y rasgó en 1913, alegando que era blasfema. Fue restaurada solo para ser atacada nuevamente en 2018 por otro fanático. Durante siglos, los historiadores han debatido si Iván realmente mató a su hijo intencionalmente. Algunos argumentan que fue un accidente, un momento de ira que salió terriblemente mal. Otros sugieren que el zarevich murió de enfermedad, no del golpe. Esta teoría es promovida especialmente por historiadores rusos nacionalistas que quieren proteger el legado de Iván como un gran zar. Pero la evidencia contemporánea es abrumadora. Múltiples testigos, incluyendo embajadores extranjeros y cortesanos rusos, registraron que Iván golpeó a su hijo en la cabeza con su bastón y que el zarevich murió de las heridas 11 días después. En 1963, los restos del zarevich Iván fueron examinados por científicos soviéticos. Encontraron evidencia de fractura de cráneo consistente con un golpe con un objeto romo. También encontraron niveles elevados de mercurio en sus restos, aunque no tan altos como para ser letales. Esto sugiere que pudo haber sido envenenado lentamente, además de las heridas por el golpe. La combinación de traumatismo craneal e infección, posiblemente exacerbada por envenenamiento crónico, fue lo que mató al zarevich. Pero fue el bastón de su padre lo que infligió la herida mortal. La muerte del zarevich Iván cambió el curso de la historia rusa. Sin un heredero fuerte, el trono pasó a Fiódor I, quien fue incapaz de gobernar efectivamente. Cuando Fiódor murió sin herederos en 1598, terminó la dinastía Rurik, que había gobernado Rusia durante más de 700 años. Siguió el tiempo de problemas, un periodo de 15 años de guerra civil, hambruna e invasión extranjera. Rusia casi dejó de existir como nación independiente. Todo porque Iván el Terrible, en un momento de ira incontrolable, había destruido el futuro de su propio reino. La historia de Iván y su hijo es más que un cuento de filicidio. Es una parábola sobre cómo el trauma infantil puede crear monstruos, sobre cómo la violencia genera más violencia. Iván fue traumatizado de niño por la muerte horrible de su padre y el asesinato de su madre. Presenció violencia constante durante su infancia. Nadie le enseñó amor, compasión o empatía. Entonces creó un reino basado en el terror. Y cuando su propio hijo mostró las cualidades de bondad que él nunca pudo desarrollar, Iván lo vio como una debilidad.
En un momento de furia, destruyó lo único puro que había creado en su vida. Hoy, en la Catedral del Arcángel en el Kremlin, yacen lado a lado dos tumbas. Una contiene los restos de Iván IV el Terrible, la otra contiene los restos de su hijo, el zarevich Iván Ivanovich. En la muerte, padre e hijo están unidos como nunca pudieron estarlo en vida, pero las lápidas cuentan historias muy diferentes. La de Iván el Terrible enumera sus conquistas, sus victorias militares. La del zarevich simplemente dice: aquí yace el heredero que nunca fue. Turistas visitan estas tumbas diariamente. Algunos dejan flores en la tumba del zarevich, el hijo que representaba la esperanza de un futuro mejor para Rusia. Pocos dejan flores en la tumba de su asesino. Los psicólogos modernos que han estudiado a Iván el Terrible identifican múltiples trastornos probables. Claramente sufría de trastorno de estrés postraumático por su infancia horrorosa. Los episodios de furia incontrolable sugieren algún tipo de trastorno explosivo intermitente. Su paranoia extrema, especialmente en los últimos años, podría indicar psicosis, posiblemente exacerbada por envenenamiento por mercurio. Los síntomas incluyen alucinaciones, delirios persecutorios y pérdida del contacto con la realidad. Pero más allá de los diagnósticos, Iván era fundamentalmente un niño traumatizado que nunca sanó. Creció en un ambiente donde la violencia era la única forma de ejercer control. Y cuando perdió el control sobre su propia familia, recurrió a la única herramienta que conocía. Elena Sheremeteva, la viuda del zarevich, sobrevivió a sus heridas, pero quedó destrozada física y emocionalmente. Había perdido a su esposo y a su bebé no nacido en el mismo acto de violencia brutal. Iván el Terrible, consumido por la culpa, la envió a un convento donde pasó el resto de sus días como monja. Murió en 1604, 23 años después de la tragedia, sin volver a casarse ni tener hijos. Los registros del convento indican que nunca habló de los eventos de noviembre de 1581. El trauma era demasiado profundo para ponerlo en palabras. Llevó su dolor en silencio hasta la tumba. Boris Godunov, quien había presenciado el golpe mortal, eventualmente se convirtió en zar después de la muerte de Fyodor Pino, pero su reinado fue atormentado por rumores de que había asesinado a otro hijo de Iván, el pequeño Dmitri. Godunov nunca pudo escapar de la sombra de lo que había presenciado ese día de noviembre. Se dice que tenía pesadillas sobre la escena, que veía la sangre del zarevich en sus manos, aunque no había participado en el acto. Su dinastía duró apenas 7 años antes de colapsar en el caos del tiempo de problemas. La maldición de sangre de Iván el Terrible continuó afectando a Rusia durante generaciones. ¿Qué pasó con las dos primeras esposas del zarevich, Eudoxia y Praskovia, enviadas a conventos por capricho de Iván el Terrible? Sus historias son igualmente trágicas. Eudoxia Saburova pasó más de 30 años en un convento, forzada a tomar votos contra su voluntad. Cuando finalmente murió en 1612, dejó una carta oculta describiendo su amor por el zarevich y su horror ante lo que le había sucedido. Praskovia Solovaya murió mucho antes, en 1585, apenas 4 años después de ser enviada al convento. Algunos registros sugieren que murió de tristeza. Otras fuentes insinúan que fue envenenada, otra víctima de las intrigas palaciegas. Después de la muerte del zarevich, Iván finalmente disolvió la oprichnina. Ya no tenía energía para mantener su reino de terror. Los oprichniki fueron dispersados, muchos ejecutados por el propio zar en un giro irónico. Pero el daño ya estaba hecho. Décadas de terror habían destruido la estructura social de Rusia. Las familias boyardas más poderosas habían sido exterminadas. La economía estaba en ruinas. El pueblo estaba traumatizado.
El zarevich había planeado revertir todo esto cuando ascendiera al trono. Había hablado de reconciliación, de reconstrucción, de traer paz a Rusia. Su muerte significó que esos sueños murieron con él. Iván el Terrible tuvo al menos 8 hijos de sus 7 u 8 esposas, un tema de controversia ya que la Iglesia Ortodoxa solo permitía 3 matrimonios. La mayoría de estos hijos murieron en la infancia o juventud. Su hijo Dmitri, de su 7ª esposa María Nagaya, era solo un bebé cuando Iván murió. Fue enviado al exilio con su madre. En 1591, a los 8 años, Dmitri fue encontrado muerto con su garganta cortada. La versión oficial fue que se cayó sobre un cuchillo durante un ataque epiléptico. Nadie creyó eso. Boris Godunov fue ampliamente sospechoso de ordenar el asesinato para asegurar su propia sucesión. La maldición de sangre de Iván continuaba cobrando vidas. Durante los siglos siguientes, diferentes regímenes rusos manipularon la memoria de Iván el Terrible según sus necesidades políticas. Stalin lo admiraba como un líder fuerte que había consolidado el poder ruso. Durante la era soviética se minimizó el asesinato del zarevich. Se presentó como un accidente desafortunado, no como el acto de un tirano loco. El director Sergei Eisenstein incluso hizo películas glorificando a Iván por orden directa de Stalin. No fue hasta después de la caída de la Unión Soviética que los historiadores rusos pudieron examinar honestamente el legado de Iván. Y lo que encontraron fue un reinado de terror que había traumatizado a Rusia durante generaciones. Los exámenes científicos modernos de los restos de la familia de Iván han revelado verdades perturbadoras. Como se mencionó, Anastasia, la primera esposa de Iván, fue definitivamente envenenada. El propio Iván tenía niveles de mercurio tan altos que algunos científicos creen que contribuyeron a su inestabilidad mental. El mercurio causa daño neurológico, paranoia, cambios de humor extremos, todos síntomas que Iván exhibió. El zarevich también tenía niveles elevados de mercurio, aunque no letales. Esto sugiere que alguien en el palacio estaba envenenando sistemáticamente a la familia real, posiblemente durante años. El golpe de Iván pudo haber sido el golpe final a un joven que ya estaba debilitado. ¿Qué pasó con el bastón que Iván usó para matar a su hijo? Según la leyenda, fue destruido inmediatamente después de la muerte del zarevich, quemado en un horno del palacio por orden del propio Iván. Otros relatos sugieren que Iván lo mantuvo hasta su propia muerte, torturándose mirándolo, un recordatorio físico de su pecado imperdonable. Supuestamente lo sostenía durante sus ataques de remordimiento, golpeándose a sí mismo con él. Sea cual sea la verdad, el bastón se ha convertido en un símbolo en la cultura rusa. Representa el poder destructivo de la ira incontrolada. Como un momento de furia puede destruir no solo vidas, sino el futuro de naciones enteras. En los archivos estatales rusos se descubrieron en el siglo XX varias cartas escritas por Iván el Terrible después de la muerte de su hijo, pero nunca enviadas. Son documentos desgarradores. En una, escribe a un monasterio: «He matado a mi hijo, el único ser puro que jamás creé. ¿Cómo puede Dios perdonar lo que yo no puedo perdonarme?». En otra, describe las pesadillas que lo atormentan cada noche. «Veo su rostro constantemente», escribió, «la sangre corriendo por su sien, sus ojos mirándome con confusión antes de que la luz se apagara. No hay vino suficiente en Rusia para ahogar esta memoria». Calculemos el costo real de la muerte del zarevich para Rusia. Si hubiera vivido y ascendido al trono, probablemente habría revertido las políticas más destructivas de su padre. Habría hecho la paz con Polonia, ahorrando décadas de guerra costosa.
habría restaurado las relaciones con las familias boyardas, estabilizando la estructura social. Habría sido un gobernante compasivo en lugar de un tirano. En cambio, Rusia entró en el tiempo de problemas. Perdió un tercio de su población por guerra y hambruna, casi fue conquistada por Polonia y tardó décadas en recuperarse. Todo porque un hombre no pudo controlar su ira durante 5 segundos. La tragedia de Iván y su hijo debería ser una advertencia sobre los peligros del poder absoluto sin control. Pero la historia rusa sugiere que la lección no fue aprendida. Pedro el Grande también tuvo un hijo, Alexis, con quien tuvo conflictos terribles. Alexis murió bajo tortura en prisión, posiblemente por orden de su padre. La dinámica padre-hijo destructiva se repitió. Incluso en la era moderna, Rusia ha sido gobernada por líderes que valoran el poder sobre la compasión, el miedo sobre el amor. El fantasma de Iván el Terrible todavía acecha los pasillos del Kremlin. La habitación en el Kremlin donde ocurrió el asesinato supuestamente fue sellada por orden del propio Iván. No pudo soportar pasar cerca de ella sin colapsar en lágrimas. Durante siglos, esa parte del palacio fue considerada maldita. Los guardias reportaban escuchar gritos en la noche. Algunos juraban ver manchas de sangre que aparecían en el suelo sin explicación, aunque el piso había sido reemplazado múltiples veces. Hoy, esa sección del Kremlin es parte del Museo Estatal. Miles de turistas caminan por esos pasillos sin saber que están pasando por el sitio de uno de los crímenes más horribles de la historia rusa. En sus últimos días, Iván el Terrible se obsesionó con la idea del perdón divino. Consultó con numerosos sacerdotes y monjes, preguntando si Dios podía perdonar el filicidio. Las respuestas variaban. Algunos sacerdotes, aterrorizados del zar incluso en su estado debilitado, le aseguraban que sí. Otros, más valientes o más honestos, le decían que solo Dios podía juzgar un pecado tan terrible. Iván nunca encontró paz. Murió creyendo que su alma estaba condenada, que pasaría la eternidad atormentado por lo que había hecho, y quizás en su mente atormentada ya estaba viviendo ese infierno. Entonces, ¿cómo debe la historia juzgar a Iván el Terrible? ¿Como un gran líder que expandió el territorio ruso y consolidó su poder? ¿O como un tirano loco que asesinó a miles, incluyendo a su propio hijo? La respuesta es ambas cosas. Fue un líder capaz que logró mucho para Rusia. También fue un monstruo que causó sufrimiento incalculable. Estas dos verdades pueden coexistir. Pero su asesinato de su hijo eclipsa todo lo demás, porque en ese acto destruyó no solo una vida, sino el futuro de Rusia. Condenó a su nación a décadas de caos que podría haberse evitado. Han pasado más de 400 años desde aquella tarde de noviembre en 1581. Pero la historia del Tsarevich Iván sigue resonando porque toca algo profundamente humano. Es una historia sobre cómo el trauma infantil puede crear monstruos, sobre cómo la violencia genera más violencia en un ciclo interminable, sobre cómo el amor y el odio pueden existir simultáneamente en el corazón humano. Y es una advertencia sobre lo que sucede cuando damos poder absoluto a personas traumatizadas no sanadas. Cuando valoramos la fuerza sobre la compasión, cuando permitimos que la ira controle nuestras acciones, aunque sea por un momento. Porque en un momento, Iván el Terrible destruyó todo lo que amaba. En 5 segundos de furia ciega, mató a su hijo, destruyó el futuro de Rusia y condenó su propia alma a un tormento eterno. Y la sangre del Tsarevich Iván Ivanovich, derramada en el suelo del Kremlin hace más de 4 siglos, todavía mancha la historia rusa. Una mancha que nunca se borrará. Un recordatorio permanente de que incluso los zares más poderosos no pueden deshacer lo que han hecho en un momento de locura. Esta es la historia más desgarradora de la realeza rusa.
no porque sea la más sangrienta, aunque ciertamente es brutal, sino porque representa la tragedia definitiva. Un padre destruyendo a su propio hijo, el futuro destruyendo la esperanza, el amor transformándose en el horror más absoluto. Y cada vez que miramos el cuadro de Repin, vemos la verdad eterna capturada en ese momento congelado. Iván el Terrible, sosteniendo a su hijo moribundo, sus ojos locos de culpa, sabiendo que ha destruido lo único verdaderamente bueno que alguna vez creó. Esa es la imagen que nos persigue, esa es la verdad que no podemos olvidar, y esa es la razón por la que, más de 4 siglos después, la muerte del Zarévich Iván sigue siendo uno de los momentos más oscuros, más perturbadores y más trágicos de toda la historia humana.